púlpito. Muchas gracias, Pablo, por su excelente dirección. Los niños pueden retirarse a su clase de escuela dominical. Que tengan una excelente clase, ahí tienen un buen maestro, que salgan teólogos. Bueno, gracias a Dios. Estoy otra vez delante de ustedes, hermanos. Les confieso que gracias a Dios y por la gracia y la misericordia de Él, me gusta mucho estar en el púlpito, me gusta mucho predicar, pero esto no es solo de parte mía, sino de que Dios le pone a usted ese querer, como ese hacer por su buena voluntad. Yo siempre veía al pastor Leonel todas las semanas preparando sermón y yo decía, cuando estaba allá, yo decía, uy, yo creo que yo no me gustaría, no. Pero ahora que estoy aquí entiendo cuando él decía y se paraba en el púlpito y dice que para él es necesario predicar. Es algo, dijo, esto es en lo que yo me deleito, este es mi deleite. Y gracias a Dios y por su misericordia, por su gracia, yo puedo decir hoy en día lo mismo, que esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que me deleito. A pesar de a pesar de todos mis defectos, porque me equivoco, pero siempre le pido al Señor de que no vaya a predicar algo que no es, o algo que no sea de sana doctrina, o algo que no tenga que ver con la palabra de Dios. Entonces, yo le oro al Señor así y oremos para que el Señor nos dé una buena enseñanza, tanto a ustedes como a mí. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por este hermoso día, gracias por ese sol radiante que tú nos regalas, gracias por esa lluvia, por ese rocío matinal. Gracias por cada uno de mis hermanos que tú has traído en este día. Bendice a cada una de estas familias. Y ayúdanos, Señor, a tener un momento íntimo contigo. Permite, Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra alma esté concentrada en lo que tú quieres decirnos. Santifica este momento, santifica este lugar, apártalo, aparta nuestra mente de pensamientos que vienen a ella y hacen que nos perdamos de la enseñanza. Permítenos, Señor, estar atentos. Y como dice un hermano, taladra nuestro oído para que tu palabra entre a nuestra mente y baje a nuestros corazones y la podamos poner por práctica. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuestro presbítero Pablo nos leyó la porción bíblica en donde nosotros vamos a estar, que es segunda carta de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros ya conocemos la historia, ¿no? Y por encima, y sin saber incluso mucho de teología, sabemos que lo que David hizo estaba mal, ¿no? Ahí en las acciones de David podemos ver el adulterio, el asesinato, la mentira. Y muchos decían, y podríamos decir, nos escandalizaríamos del adulterio, ¿verdad? De lo que hizo David. Pero hay cositas más allá. Cuando usted examina la palabra a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo, usted puede ver más cosas. No es, David estaba en ese momento paseando, pero no solo es eso. Eso usted también lo puede aplicar a su vida, a muchas otras cosas más. Porque David en ese momento no estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque David estaba perdiendo el tiempo, porque David estaba durmiendo a esas horas del día. Bueno, vamos a analizar a la luz de la Escritura
este contenido. Y algo a manera introductoria, a manera de introducción. Generalmente, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento, sobre todo los futbolistas, que es de pronto lo que nosotros más conocemos. Generalmente un futbolista escoge el fútbol porque es un deporte que no requiere tanto dinero. Incluso hay futbolistas que iniciaron jugando con una pelota de trapo o con cosas que de pronto no eran tan adecuadas para el deporte, pero así iniciaron. Es decir, generalmente la mayoría de los deportistas, sobre todo en Sudamérica, empiezan desde la pobreza más absoluta y luchan y se esfuerzan y son disciplinados para poder llegar a un nivel profesional, para poder llegar a Europa, ¿verdad? Y a medida que van escalando, se van esforzando más. Si les toca madrugar, no importa. Si les toca aguantar hambre, no importa. Es decir, se esfuerzan para llegar a la cima. Pero ¿qué sucede? Y esto sobre todo con los futbolistas de aquí de Sudamérica. Muchos de ellos llegan a la cima más alta y cuando están allí, cuando creen que lo han alcanzado todo, cuando tienen un muy buen equipo, cuando tienen mucho dinero, cuando tienen mujeres, cuando tienen carros, se relajan. Ya no entrenan como entrenaban antes. Ya incluso unos se vuelven gordos, obesos, porque ya ni siquiera hacen los deportes o los ejercicios que el entrenador les dice, porque creen que ya lo han alcanzado todo y no necesitan de más. Entonces, ¿qué pasa con estos deportistas que ya cuando están en la cima y se vuelven indisciplinados y no hacen ejercicio y ya no entrenan lo que entrenaban como lo hacían antes? Estos deportistas generalmente cuando están en la cima no se mantienen y van bajando y van bajando y van bajando y vuelven otra vez a donde empezaron. Empiezan y terminan su carrera jugando en equipos de C o equipos de B, equipos de fútbol que no son muy profesionales. ¿Por qué? Porque descuidaron lo que hacían antes. Esa misma garra que le metían al inicio de sus carreras, cuando están en la cima, se relajan y ya no siguen haciendo lo que hacían, ya no son disciplinados. Entonces, ¿qué pasa? Sus carreras se va a pique. Generalmente la carrera de un futbolista es muy corta. Entonces ellos, los que son inteligentes, los que son disciplinados, pues adquieren riquezas, la administran y ya cuando salen o terminan su carrera futbolística se vuelven entrenadores, se vuelven empresarios. Ahora, esto lo estoy aplicando en la manera de ganar dinero. No es que nosotros estemos llamados a ganar dinero. Estoy analizándolo en que nosotros también como cristianos, muchas veces cuando empezamos nuestra vida cristiana, empezamos con un empuje, ¡ay, el primer amor!, ¿verdad? Pero a veces llegamos a un punto y nos estancamos, ¿verdad? Ya no seguimos leyendo la Biblia, ya creemos que no la sabemos toda, ya creemos que todo lo conocemos, pero no es verdad. Todas las carreras, sea la que sea, y más teología, si usted es un abogado, si usted es un médico, sea lo que sea, usted tiene que siga estudiando. La palabra de Dios es lo mismo, es igual, hermanos. Hay que seguir estudiándola. Ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque es un poco de lo que vamos a ver aquí. Ahora, lo que hizo David está mal, el adulterio está mal, pero hay otras cosas que de pronto nosotros hacemos que tampoco están tan bien a los ojos de Dios. David viene de haber ganado muchas batallas, de haber sido perseguido, de haber derrotado a los amonitas, a los filisteos, a los moabitas, a todos. Estaba, mejor dicho, afiladito, ¿verdad? Pero llega un periodo en donde ya deja de hacer todo esto. Ya no es el mismo David de antes. Y eso le dio pie al pecado. Dejar de hacer lo que estaba haciendo antes dio pie al pecado, al ocio. Es decir, al no hacer nada y no invertir su tiempo como lo debía invertir. Vamos entonces y vamos a hacer la lectura de 2 de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 9, y yo lo voy a leer para ustedes y síganme ahí en sus Biblias. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Es decir, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahora, aquí, como les decía, hay una enseñanza muy fácil de entender, cualquiera lo puede ver, pues que David hizo lo que no debía hacer, se metió con una mujer casada, cometió adulterio, eso ya todos lo sabemos, pero aquí hay algo más. No es solo el hecho de hacer eso, es por qué hizo eso. Hay que fijarnos en el por qué. ¿Qué estaba dejando de hacer David? ¿Qué no estaba haciendo para hacer lo que hizo? Es decir, ¿en qué estaba invirtiendo su tiempo David que le dio tiempo para cometer el adulterio? Ese es el detalle. Y si nosotros analizamos este segmento de la vida de David, hay 4 aspectos para tener en cuenta. Uno de ellos, o el primer aspecto, es que David se quedó. No fue a la guerra, no fue a la batalla, y esto no era usual en David. Como ustedes saben, David siempre iba a las batallas. 2, David vio, ¿cierto? 3, David tuvo el deseo luego de ver y envió por la mujer. Y 4, David cometió la acción del pecado, es decir, lo consumó. Lo que estaba aquí, lo puso por obra. Entonces, como les decía, muchos se pueden escandalizar por eso. Y claro, está mal. Pero, como ya conocemos de antemano esta historia, vamos a ver otros pecados que de pronto no son tan escandalosos, pero igual son graves. Porque siempre cuando usted, o cuando en su vida entra el ocio, es decir, cuando no hace lo que tiene que hacer, llega el pecado. Su mente se distrae. Su mente, si no está ocupada en las cosas de Dios, empieza a maquinar la maldad. Porque su corazón es una fábrica de ídolos. Como lo dijo Spurgeon, es una fábrica, y siempre en su mente siempre estará o pensando o maquinando cosas malas. Y como lo dice el primer versículo, entonces, ¿qué pasó? Al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra. ¿Por qué la palabra nos dice esto? En el tiempo en que salen los reyes de la guerra. La costumbre de ir en esta época del año a la batalla era porque era primavera. Y como ustedes saben, hay 4 estaciones, ¿no? Y una de ellas es la primavera. Aquí en Colombia no existen las estaciones, ¿no? Acá o llueve o hace sol, nada más. Pero está el invierno, el otoño, la primavera, el verano. Y la primavera es como la época más bonita del año. Es cuando los árboles tienen fruto, cuando hay agua, cuando se puede caminar. Y en ese tiempo, cuando los reyes salían a la guerra, escogían ese tiempo del año porque era fácil transitar por los caminos, porque como eran campañas largas, es decir, tenían que recorrer distancias largas, había buen fruto en los árboles. Entonces, mientras ellos iban a campaña, veaban 1, 2, 3, 4 días, podían tomar de los árboles sus frutos. Por eso dice la palabra de Dios, en el tiempo en que los reyes salían a la batalla. Era una época propicia para salir a la batalla. Como cuando ustedes quieren tener una buena pesca o quieren tener un buen camino, ustedes esperan las condiciones adecuadas. Yo estoy seguro que usted de pronto no se va a ir camino a Tapurucuara cuando hay una tormenta eléctrica o cuando hay mucha lluvia. Yo creo que usted espera de pronto un clima más favorable. Lo mismo, cuando usted de pronto me han dicho que cuando hay buena pesca es cuando hay subienda, cuando el río está. Entonces,
hay una condición favorable que le permite a usted tener una mejor pesca. Entonces nosotros siempre buscamos condiciones favorables para hacer nuestras actividades. Y la condición favorable para ellos, para salir a la batalla, era la primavera. Porque habían caminos prósperos, habían buenos caminos, había abundancia de frutos, como lo decía. Entonces lo primero, ¿qué fue lo que hizo David? ¿O qué fue lo que no hizo David? Si ustedes leen en el versículo 1, en el verso 1, en la parte final, dice que, bueno, se fueron, él envió a Joab, recuerden que Joab es el general de David, los envió con sus siervos a todo Israel, dice que destruyeron a los amonitas, recuerden que venían de una batalla contra los amonitas y los sirios, ¿sí recuerdan o no? Cuando Joab lideró sus fuerzas y son destruidos, luego el ejército amonita se repliega y vuelve otra vez al ataque y ya después va David y los derrota. Entonces, sitiaron a Rabá, destruyeron, y al final dice, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí está, como dice un humorista, ahí está el detalle. Pero David se quedó en Jerusalén. David no fue a la batalla. David no fue a cumplir su rol como rey. David no fue a cumplir su rol como líder del ejército, que era. No lo hizo. Ahí empieza la ruptura. Ahí empieza en ese pequeño detalle que para muchos puede pasar desapercibidos. David se quedó en Jerusalén. Ahí empieza, como dicen por ahí, el acabose. Y como les decía, no era una costumbre seguida de David el quedarse en la casa y no salir a la batalla. Vamos a 2 de Samuel 5:2, por favor. Ahí atrasito, 2 de Samuel 5:2. Y 2 de Samuel 5:2 nos lo va a leer el anciano Pablo, nos va a ayudar con esa lectura. 2 de Samuel 5:2, ¿qué dice? Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces el pueblo aceptando el reinado de David y le están diciendo, no, antes, cuando Saúl reinaba, ¿quién era el que iba delante de los ejércitos? David. ¿Quién fue el que derrotó a Goliat? ¿Quién fue el que derrotó a los filisteos? David. ¿Y quién ganaba el crédito muchas veces? Saúl, porque Saúl no iba. Ustedes recuerden que desde pequeño David fue, a pesar de que era un apacentador de ovejas, era el que cuidaba a las ovejas, también era un guerrero desde pequeño. Siempre él era el que iba con el ejército de los valientes de David, era el que peleaba, era el que ganaba batallas para Saúl. Aquí lo están reconociendo el pueblo, dice, no, pero es que usted antes de que usted reinara, sí, porque aquí en 2 de Samuel ya empieza el reinado de David, antes de que usted reinara, es decir, cuando estaba reinando Saúl, ya usted iba delante de nosotros, ya usted era el general de los ejércitos. Le estaban diciendo, ya tenía la posición ganada, porque usted era el que nos estaba liderando. Aunque el rey era Saúl, usted era el líder porque usted era el que ganaba las batallas. Y él era el que sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Es decir, cuando él está diciendo, ibas con Israel, lo sacabas a la batalla y lo volvías a traer, ¿qué está diciendo? Usted le daba las victorias. Porque ¿qué pasa? Si lo saca y no lo trae, perdía. Pero él está diciendo, ellos están diciendo, y lo volvías a traer, es decir, traía el ejército y lo volvía a traer es porque salían victoriosos. Ustedes saben bien que David, Dios le dio muchas victorias. Era un ganador, era un campeón, pero solo por la mano de Dios. ¿Y qué dice 2 de Samuel 10:17? Por favor, más adelantico. Que ese fue el último sermón que yo di antes de que llegara el pastor Leonel. Lo voy a leer para ustedes. 2 de Samuel 10:17 dice así: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon ¿contra quién? Contra David. Es decir, otra vez David. Incluso David contra los amonitas también salió la batalla. Entonces siempre la Biblia nos hace recordar que David
era el que estaba al frente de la batalla, al frente de los ejércitos de Jehová. Era un hombre fiero. Pero también, así como la palabra de Dios nos permite ver todas esas victorias, claro, por la mano de Dios, también la Biblia nos permite ver los defectos y los pecados de esos grandes hombres. ¿Para qué? Para que sepamos que no es en el poder de ellos mismos. Para que sepamos que aún el guerrero más grande, el guerrero más fuerte, el guerrero, entre comillas, más perfecto, tiene imperfecciones y tiene pecado. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nuestro corazón? Que siempre debemos tener una dependencia absoluta de Dios. Esto puede ser muy trillado y se nos pueden haber dicho muchas veces, pero es la verdad. Si usted no depende y si usted no pone sus fuerzas en Cristo, usted nada es. Si usted deja de hacer lo que está haciendo, si usted se entretiene con las banalidades de este mundo, usted puede caer en pecado, puede caer en la práctica del pecado, porque todos somos pecadores, pero puede caer en la práctica del pecado. Si deja de velar en las Escrituras, es decir, si usted no tiene el ojo abierto en la palabra de Dios, usted va a dejar de hacer lo que es bueno delante del Señor, porque va a estar entretenido. Entonces, David, en función de cumplir su deber, David era el rey, era el general, llamado a ¿qué? A gobernar y a pelear mientras pudiese las batallas que Dios le daría. Claro, mientras David pudiese, tendría que pelear las batallas hasta que Dios le diera fuerzas, pero en el momento todavía tenía las fuerzas de pelear las batallas. Habría un momento en que se retiraría y ya no podría pelear las batallas. Así como nosotros, un día somos jóvenes y podemos hacer muchas cosas y tenemos fuerzas, pero de pronto un día alguien va a tener que cargarnos, un día alguien va a tener que empujarnos en una silla de ruedas, un día vamos a tener que depender de alguien, algún día. Entonces, David nunca decía, o cuando Dios le imponía, cuando Dios le pedía algo, le daba una orden, David nunca se quejaba de esa orden, simplemente David iba y la ejecutaba. Siempre. Entonces, el hecho de que David se haya quedado en su palacio y no haya ido a cumplir con su oficio o con su llamado, ya implica que tendría tiempo libre, porque no está cumpliendo con su llamado. ¿Y en qué invertiría ese tiempo libre? Es por eso que yo a este sermón quise titularlo Paseando por la azotea o Paseando por la terraza, porque esto simboliza el ocio que muchas veces nosotros tenemos y lo invertimos en otra cosa. No invertimos nuestro tiempo en las cosas de Dios, no gastamos nuestra vida en las cosas de Dios. Y ya vamos a ver qué es lo que es un terrado. Cuando nos quedamos en la casa, cuando no vamos al culto, cuando no vamos al estudio de los miércoles, cuando no hacemos el devocional en nuestras casas, cuando no enseñamos la palabra de Dios, entonces ¿en qué invertimos ese tiempo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando no invertimos nuestro tiempo en el reino de Dios? ¿Qué es lo que hacemos cuando no invertimos el tiempo en los medios de gracia? Cuando hay tantas cosas. Ahorita les estaba leyendo el boletín y les decía el catecismo de Heidelberg. Muchos de ustedes se pueden quejar porque no tienen un material de estudio, pero si ustedes lo ven, ahí está. Ay, no tengo por quién orar. Ahí en el boletín hay peticiones de oración. Entonces el boletín también es para que ustedes lo lleven y lo estudien, no para que lo guarden en la Biblia o para que lo boten o lo quemen. También, si ustedes se dan cuenta, es un material de estudio. Porque si ustedes se dan cuenta, el medio en que nos rodea no es muy fácil acceder a materiales de estudio. Aquí no hay bibliotecas donde usted pueda encontrar grandes libros de teología o Biblias de estudio, pero estas cositas hacen que nos entretengamos y hacen que nos ejercitemos en la piedad, es decir, que estemos en comunión con Dios. Entonces, cada ocasión en que deja de hacer algo para Dios, cada ocasión en que cerramos nuestra boca para enseñar o retraemos nuestro pie del día de reposo y nos quedamos en la casa,
estamos pecando de manera explícita y deliberada en contra de Dios. Sé que para muchos de ustedes es difícil venir al culto. Sé que para ustedes de muchos es difícil venir a un estudio dominical, a una reunión de damas. Sé que es difícil. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Yo sé de alguien que hizo algo mucho más difícil de lo que ustedes están haciendo. Yo sé de alguien que dio su sangre y dio su vida por cada uno de ustedes. Y no le bastó. Y no nos basta a nosotros. Yo sé de alguien que puso su vida en lugar de la nuestra. Y no reprochó nada. Simplemente, como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. ¿Y ustedes creen que un cordero tiene la capacidad de defenderse delante de sus agresores? No. Nada. Y muchas veces nosotros nos quejamos de pronto de una madrugada, de pronto de que tenemos que hacer cierto esfuerzo. Yo sé que es difícil, pero cada vez que vengan esos pensamientos a nuestras mentes, cada vez que venga ese ocio, cada vez que venga esa pereza, recuerden el sacrificio de Cristo. No se compare con nadie más. El único rasero que usted tiene que tener en su vida, la única comparación que debe hacerse es con la palabra de Dios. No mire a los demás, mire la palabra de Dios. Ponga su mirada en Cristo y vea lo que hizo, vea lo que hará, vea lo que ha hecho en su vida, vea de dónde lo ha sacado. Vea lo que hizo a través de su sacrificio expiatorio. Vea lo que hizo a reemplazarlo a usted, porque usted y yo merecíamos las llamas del infierno. Pero Él quiso ponerse en medio de eso y pagó por sus pecados. Entonces, cada vez que vengan esos pensamientos, cada vez que usted no quiera hacer lo que Dios le agrada, piense en Cristo, piense en el sacrificio. Cada vez que predicamos el Evangelio de Dios, cada vez que leemos acá la palabra penitencia, ¿en qué crees? No es para que lo escuchemos y asentemos con nuestra cabeza. Uy, sí, es verdad. Uy, Pablo predica muy bien. Amaury lo hace muy bien. Uy, ese hermano Leví también lo hace. No. Es para que usted lo recuerde, para que recuerde el sacrificio de Cristo. Cristo quiso ser recordado por su muerte en la cruz. Claro, también su nacimiento, claro, también su vida, su obra, pero Él quiso ser recordado por su muerte. Porque Él dice, haced esto en memoria de mí cada vez que tomamos la Santa Cena. Es porque Él quiere que nosotros recordemos su sacrificio. Es porque Él quiere que recordemos el precio que pagó en la cruz por nuestros pecados. No es para que lo tomemos a la ligera. No, es algo santo, es algo sagrado. Y cuando perdemos de vista estas cosas, damos ocasión para el pecado. Damos ocasión para las concupiscencias de nuestro corazón, para los deseos. Esos deseos que están ahí a punto de desbordarse, le abrimos la puerta y los ejecutamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos ocupados en el reino de Dios? Cuando nosotros tenemos nuestra mente ocupada en las cosas que Cristo quiere que hagamos, es muy diferente. No vamos a ser perfectos, pero seremos menos proclives, menos propensos a la práctica del pecado. Entonces, cuando nos quedamos, cuando retraemos nuestro pie del día de reposo, es algo grave, hermanos, es algo grave. ¿Y qué sucede cuando nos quedamos y no hacemos todo lo que debemos hacer? Mire las consecuencias de David. Porque, claro está, como les decía, fue desagradable para Dios el hecho de que David adulterara, mintiera, asesinara. Porque si ustedes se dan cuenta en el capítulo 11, al final del capítulo dice, esto desagradó a Dios. O en otras versiones dice, esto no le gustó a Dios. O sea, es claro en decir, esto no le agradó a Dios. Y muchas otras cosas, como ustedes pudieron darse cuenta, como lo leyó Amaury en Gálatas 5, hay otras cosas que no le agradan a Dios. No solo el adulterio de lo que está hablando acá, hay otras cosas. Entonces, fue desagradable. Pero ¿por qué sucedió todo eso? Por eso yo quise fijarme, claro está mal lo que hizo, pero es
¿qué fue lo que dio pie para que David hiciese lo que hizo? Es decir, ¿qué fue lo que no hizo David para que hiciera lo malo ante los ojos de Dios? Todo sucedió porque David tuvo tiempo libre y no estaba ejerciendo el llamado que Dios le había hecho. Todos ustedes saben la gran comisión, ¿no? Ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir a ser discípulos. Ese es el llamado que todo mundo tiene. Usted no puede decir, ¿cuál es mi propósito en la vida? Claro, es glorificar a Dios, pero usted glorifica a Dios cuando hace su llamado, cuando obedece a Dios. En esto es glorificado mi Padre. Entonces, en eso es glorificado, en que obedezcamos. Y el hacer la gran comisión es obedecer a Dios y es glorificarle. Entonces David tuvo tiempo libre, no estaba ejerciendo el llamado que Dios le había hecho. ¿Cuál era el llamado? Pues que fuera rey. Ustedes saben que David es tipología de Cristo. ¿En qué? En su reinado, en que fue el reinado más grande, en que era apacentador de ovejas, en que era un gran líder. Claro, comparándolo en su oficio, en esa parte era igual a Cristo, pero las implicaciones del reinado de Cristo y del reinado de David eran muy distintas. El reinado de Cristo es un reinado eterno, el reinado de David era un reinado que tendría fin, pero se le compara por eso. Pero no estaba ejerciendo ese reinado. ¿Qué estaba? Durmiendo. Y después de levantarse y hacer pereza, se pone a pasear por la azotea, por el terrado, por la terraza. Entonces, cuando estamos solos y sin hacer nada, viene el pecado, vienen los pensamientos, vienen los deseos y viene la muerte. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que viene la muerte? Más adelante lo vamos a ver, aunque yo creo que en el próximo, porque de pronto en este no acabo. Entonces, lo primero, David no hizo lo que tenía que hacer. Primer error para una serie de errores. Primer pecado para una serie de pecados. Yo siempre les hablo a muchos de ustedes, a mis hijos, un pecado no viene solo. Un pecado es como una bola de nieve. Va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se hace incontrolable y devasta todo lo que tiene a su alrededor. Y muchos y todos nosotros nos ha sucedido así. Decimos, vamos a decir una mentirita, pero esa mentira trae otra mentira y otra mentira. Siempre viene acompañado. El segundo error, el segundo pecado es que David vio lo que no debía ver. Es decir, tenía un ojo errante. ¿Qué es un ojo errante? Un ojo que va por allí y por allá. Dice el segundo verso de 2 de Samuel 11, que es donde estamos, por favor, pongamos la mirada ahí. 2 de Samuel 11:2. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. 2 de Samuel 11:2. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, una tarde, después del descanso del mediodía, después de hacer su siesta, estar durmiendo. Ahora no les digo que, no es que vayan a decir que esté mal tomar una siesta después del trabajo, no. Pero pues usted se queda tomando siestas y siestas y siestas y siestas, ya es otra cosa. Entonces, está en su cama una tarde, después del descanso del mediodía, se levanta de la cama, sube a caminar por la azotea del palacio. Acá nos dice que es un terrado, pero en otras versiones nos dice que es una azotea, que es una terraza. Una terraza es una parte alta. Cuando yo me subo como a la plancha de una casa y estoy en una parte alta donde puedo mirar como una especie de balcón, pero generalmente en la parte de atrás de las casas, donde usted se puede asomar y podría ver las demás casas o los demás patios. Entonces él está paseando para allí. Me imagino que es una terraza muy grande porque está hablando de que era la casa real, es decir, era la casa del rey. Y él estaba paseando y estaba mirando. Tenía tiempo libre, ¿verdad? Estaba, como quien dicen por ahí, relajado. Entonces se levanta a pasear, está descansando, durmiendo.
Entonces David está en un lugar de confort, es decir, está cómodo, está comodidad, se siente cómodo. ¿Por qué había estado en esa comodidad? ¿Por qué no había ido? Porque su estado de poligamia, sus continuas victorias, su riqueza, han estado que David, o han hecho que David esté en la cima. ¿Qué es poligamia? Que tenía muchas mujeres, muchas esposas, eso es poligamia. Monogamia, una sola esposa, que es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Poligamia, muchas esposas. Entonces él tenía muchas esposas, tenía mucho placer, tenía mucho dinero, muchas victorias, ya tenía un renombre. Entonces David estaba como un estado como en la cima, se había relajado. ¿Recuerdan cómo empecé diciéndoles acerca de los futbolistas que llegan a un punto en que se relajan y ya no quieren hacer nada más y ya no entrenan como entrenaban antes? David ya no iba a las batallas como iba antes, ya no se esforzaba como debía esforzarse y había llegado a un punto en su vida donde creía que lo había alcanzado todo. Entonces David estaba ahí, estaba en momentos de descanso. David aparentemente había alcanzado el éxito, aparentemente. Hermanos, nosotros nunca llegaremos a alcanzar realmente lo que debiéramos ser, solo en el cielo. Porque Pablo le dice a los filipenses, él dice que prosigo la batalla, sigo en el camino, y dice, no que yo lo haya alcanzado ya, sino que sigo la batalla, sigo la carrera. Y si Pablo nos está diciendo que no lo ha alcanzado, Pablo, el fundador de las iglesias de Éfeso, de Galacia, de Tesalónica, de Colosa, y dice que no lo ha alcanzado. Nosotros, ¿cómo vamos a poder decir, no, ya, hice lo que tenía que hacer? Ya. ¿Y ustedes quieren un ejemplo claro? Un ejemplo que puede llegar a ser inspirador, aunque claro, por la gracia de Dios. Vean al pastor Leonel. 74 años y aún en estas. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que él tiene. Y él dice, yo sigo peleando y sigo. Y nosotros, que estamos en los 30, en los 40, en los 50, y ya creemos haberlo alcanzado todo. No, mis hermanos. Hay mucho por delante, hay mucho camino por recorrer. Hay muchas personas por ser alcanzadas. Hay muchas personas que necesitan conocer de Dios. Hay muchas personas confundidas. Hay muchas personas que no entienden. Hay muchas personas que no han entendido la verdad. Y aún entre nosotros hay muchos que necesitan ser evangelizados y que no han entendido las verdades del evangelio. Y todos los días tenemos que renovar nuestro entendimiento. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, son nuevas todos los días, y nosotros estamos llamados a renovar nuestro entendimiento, a estudiar la palabra, a enseñar la palabra. Nuestros primeros discípulos, nuestra esposa, nuestros hijos. Sé que a veces estamos cansados, sé que a veces es difícil, pero hay que ejercitarnos en la piedad, hay que ser disciplinados. Entonces, nosotros podemos estar en la misma situación, en un estado donde todo anda bien aparentemente, estamos cegados o entretenidos con nuestro descanso, pero cuando bajamos la guardia es cuando más ataca el enemigo. Usted puede decir, mi matrimonio anda bien, mis hijos andan bien, no les enseño, pero no molestan ahorita, mi esposa no me está molestando, no me está cantaleteando, eso quiere decir que estoy bien, mi hogar está bien. Pero ¿cómo puede decir usted que está bien si no hace lo que debe hacer? Si no ejecuta su rol de líder en su casa. Estoy hablando de los varones. ¿Cómo puede decir que está su hogar bien si no le enseña a sus hijos, si no le enseña a su esposa? Ahora bien, sus esposas, también ellas, cuando el marido no esté, ellas le tienen que enseñar a sus hijos. Y así, ¿cómo podemos decir? Porque ahí es cuando el enemigo ataca, cuando está todo en calma. Ustedes han escuchado el dicho, ¿no? Que cuando todo está calmado es cuando la tormenta viene. Y para David estaba todo calmado, tenía todo lo que necesitaba, y fue cuando vino la tormenta. Pero por culpa de él, porque Dios no tienta a nadie. Dios no le pone esa tentación y le dice, vea, no. Usted es tentado de su propio corazón, de su propia concupiscencia, de lo que hay acá.
Entonces es cuando más ataca el enemigo. Cuando bajamos la guardia, cuando creemos que todo está bien, cuando nos relajamos, como dicen por ahí. Ahora, está el otro lado de la moneda. Uno me van a poder decir, pero pastor, es que yo trabajo todo el día, mantengo ocupado. Yo trabajo, entonces estoy ocupado. No, no es solo eso, no es solo trabaje y trabaje y trabaje. Porque si hacemos eso, trabajamos y nunca enseñamos, nunca evangelizamos, nunca le enseñamos a nuestros hijos, no vamos a la iglesia, no vamos al estudio. Usted está ocupado pero con las cosas del mundo. Usted está ocupado con las añadiduras. Y el Señor dice lo contrario, ocúpense en buscar el reino de Dios y su justicia y yo les daré los demás. Y también dice en otra parte de la Escritura, no se afanen por lo que ha de venir, que aún yo le doy de comer a los pajarillos, a los leoncillos del campo, visto a las flores que ni aún el rey Salomón se ha vestido así. Es decir, yo les voy a dar y los voy a equipar a ustedes para que prediquen el evangelio. Simplemente ponga su mente, ponga sus fuerzas, ponga su corazón en eso, que lo demás me ocupo yo. Pero nosotros queremos hacer lo contrario, ocuparnos en lo demás. Y cuando hacemos eso, estamos desobedeciendo a Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nos ocupamos de las añadiduras, del trabajo, de la comida, de la papa, de la yuca, de la fariña, cuando nos ocupamos solo y exclusivamente de eso, ¿qué pasa? Estamos pecando porque no estamos confiando en Dios y nos estamos dejando de hacer lo que debemos hacer. Y cuando estamos tan metidos en nuestros trabajos, también viene el enemigo y se filtra. ¿Por qué? Porque usted está frío espiritualmente, no tiene ninguna comunión. Entonces están los dos extremos, o no hacer nada o hacer mucho. Mucho trabajo, poco trabajo. Hermanos, la vida espiritual es como un péndulo. Un péndulo es algo que va de aquí para allá. Generalmente están en algunos relojes, son los relojes antiguos. Y él siempre se está moviendo. Si usted se va mucho para allí, es malo. Y si se va mucho para allí, también es malo. Siempre hay que buscar un equilibrio. Un equilibrio. Y ese equilibrio usted solo lo encuentra en Cristo. Y ese equilibrio solo lo encuentra en la Escritura. Pero si usted no lee la Escritura, si usted no enseña la Escritura, si usted no va regularmente a los estudios, si usted no va a la iglesia, ¿cómo va a saber si su vida está equilibrada o de pronto se está yendo mucho a un extremo o de pronto se está yendo mucho a otro extremo? Vea todo lo que esta lectura nos está enseñando acerca del ocio, acerca del no hacer nada o el aparentemente el hacer mucho, pero ese hacer mucho es hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, ahora otras mujeres podrán decir, no, pastor, pero es que yo mantengo ocupada criando a mis hijos. ¿A qué horas les voy a hacer? ¿A qué horas? En todo momento. La palabra de Dios dice, enséñenle a sus hijos en todo momento. Al acostarse, al levantarse, dice Deuteronomio 6, ¿cierto? Póngalas en los frontales de su casa. ¿Por qué no pega versículos en su casa? Escríbalos y póngalos. Enséñeles qué dice ahí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mantengámonos ocupados en las cosas del reino. Mantengámonos ocupados en la voluntad del Señor. Porque muchos podrán decir como Marta, o como el Señor le dice a Marta. Y vea qué es lo que le dice el Señor a Marta. Vamos a Mateo 10:41, por favor. Como les decía, ocupamos nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos son invertidos en cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. Ahora no les estoy diciendo, no trabaje, no, claro, hay que trabajar. Y dice Pablo, el que no trabaje, pues que no coma, ¿verdad? Pero todo tiene un equilibrio. Usted no puede ser solo trabajo y tampoco puede ser solo perder el tiempo o solo vacaciones. No, hay un equilibrio para todo, hermanos. Y tampoco le voy a decir, no, estése todo el día en la iglesia. No, porque ustedes saben que no es así. Porque ustedes saben que cuando van a un culto es apenas hora y media y un estudio de los miércoles es 1 hora. Y es más, si yo les orara, si yo les hiciera el cálculo de las horas que usted pasa en la iglesia, yo creo que no, a la semana no más de 3 o 4 horas.
¿Y cuántas horas tiene la semana? Multiplique 24 por 7. Son más de 150 horas. Claro, no es solo que ejecutemos los medios de gracia o nos ejercitemos en la piedad solo en la iglesia, no, en su casa también. Enseñando, 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 a tiempo y a destiempo. ¿Qué dice Mateo 10:41? Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Respondiendo Jesús, ¿no? Mateo 10:41. Entonces me equivoqué. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es decir, el Señor le está diciendo, porque Marta le está diciendo a María y le está dando como quejas al Señor, le dice, Señor, mira, pero María no me ayuda en los quehaceres, no me ayuda a lavar los platos, no me ayuda a hacer oficio. Y el Señor le dice, María ha ganado o ha buscado la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Escuchar al Señor, aprender de sus enseñanzas. Pero Marta estaba ocupada en los quehaceres. Y muchos de nosotros somos como Marta, ¿no? Estamos ocupados en otras cosas, pero no invertimos el tiempo en lo que realmente es bueno para nosotros, es bueno para nuestra alma. Vea que es que el Señor es tan bueno, hermanos, que el Señor hace todas esas cosas, dice que invirtamos el tiempo en su reino, en su justicia, porque es bueno para nosotros, es provechoso para nosotros. Él sabe lo que es bueno para nosotros. No nos lo dice porque sí. Marta, Marta, ocupada estás. De pronto puede que nos lo digan a nosotros. Germán, Germán, ocupado estás. Elio, Elio, ocupado estás. Pablo, Pablo, ocupado estás. O desocupado estás. O de pronto no estamos haciendo. Y esto es un llamado para todos. No es solo para ustedes, es para mí también. Para todos nosotros. Tenemos un llamado a buscar primero el reino de Dios, sus justicias, y las demás cosas serán dadas. Entonces, mis hermanos, pero aquí lo grave es que cuando no hacemos las cosas a las que estamos llamados, cuando creemos que ya hemos hecho mucho, cuando creemos que ya lo hemos conseguido todos, es cuando salta el tigre, cuando usted está más descuidado, salta la bestia. Pero cuando usted está alerta, cuando usted está en oración, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted enseña, cuando se involucra en algún ministerio de la iglesia, nuestras mentes y nuestros cuerpos, ¿qué? Están más alerta, porque sus sentidos se agudizan, porque usted está al pendiente, porque usted está con la mirada puesta en las cosas de Dios, porque usted tiene los ojos bien abiertos. Cuando creemos que todo marcha bien en casa, pero no estamos ejerciendo nuestra autoridad en casa, cuando no enseñamos, cuando no aprendemos para enseñar, nuestros hogares, nuestras iglesias se pueden venir al piso. Estamos paseando por nuestra terraza, por nuestro balcón, como David, descansando, viendo reposadamente en qué invertimos nuestro tiempo. Pero el enemigo siempre está ocupado en buscarnos la caída. El enemigo no descansa. El diablo no descansa. Recuerden lo que le dijo el Señor a Pedro. Dice que Satanás está listo para zarandearos como a trigo. Pero gracias a Dios que Cristo ora por nosotros y nos guarda e intercede. Y abogado tenemos para con Dios, a Cristo. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú nos das, mi Señor. Gracias por tus bondades manifiestas en cada una de nuestras vidas. Gracias por la vida que nos diste. Gracias por todo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más de ti, a aprender cada día más de ti, a enseñar, a ocuparnos con las cosas de tu reino, Señor, para que las demás cosas sean puestas por añadidura, Señor. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, es momento de la doxología. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a adorar a la Trinidad.
Y quedamos para la segunda parte porque solo llegué a la mitad de mi sermón, entonces seguiremos. Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Hermanos, dice Primera de Crónicas 29, del 10 al 13, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El culto ha terminado. Nos podemos sentar 5 minuticos y mi esposa va a leer los anuncios. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Tenemos en nuestros boletines una sección que dice anuncios de interés. Mis queridos hermanos, los invitamos a que este boletín no lo descuiden